voz de los protagonistas. En Contextos. Y nos acompaña Julián Mejía Verdeja, él es integrante de los colectivos Seguridad Sin Guerra y Fiscalía que Sirva, para darnos también su opinión sobre la Ley de Seguridad Interior y sus posibles repercusiones, recordando que precisamente este colectivo Seguridad Sin Guerra estuvo en las protestas de antier en el Senado, toda la noche estuvieron ahí, y ayer también estuvieron pues protestando, exigiéndoles a los legisladores no sacar adelante la Ley de Seguridad Interior. Y bueno, pues los señores legisladores, recordando aquella clásica frase de Carlos Salinas de Gortari: ni los veo, ni los oigo, ni caso les hicieron. Julián, muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días al auditorio. Buenos días, Marcela. A tus órdenes. Bueno, pues ¿cuál es tu opinión como integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra y también de Fiscalía que Sirva sobre esta nueva Ley de Seguridad Interior, y cuáles consideras que van a ser sus posibles repercusiones más graves para la sociedad? Pues creo que, bueno, desde mi punto de vista, la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior representa la deserción del Estado de sus responsabilidades por brindar seguridad a los ciudadanos a través de los mecanismos civiles, y es también la claudicación de la autoridad civil, no ante el poder militar, sino ante una élite cleptócrata que está manipulando, y desde despachos privados y a través de los mecanismos de corrupción de legisladores y la presión, está diseñando una legislación a la medida de sus intereses, en donde las fuerzas armadas van a realizar labores que no les corresponden, y se crea un marco jurídico para la militarización permanente y las operaciones del ejército en tareas de seguridad pública. Me preocupa porque a final de cuentas esto es la expresión más elevado del grado de corrupción al que ha llegado este país. La corrupción ha acabado con todo, acabó con las finanzas, acabó con las instituciones, se ha devorado al tejido social y ahora se está devorando incluso hasta nuestras libertades. Es un riesgo muy grande porque con estos instrumentos y con la discrecionalidad, ¿sí?, que va implícito en el diseño de este nuevo marco jurídico, pues si no entramos en una dictadura de facto, que es un hecho que todavía no, sí se crean las condiciones para que en determinado momento una autoridad, un presidente de México pueda suspender garantías, pueda hacer uso del ejército para la intervención en estados, pueda reprimir movimientos sociales. Porque aunque dicen estas modificaciones que sí mencionan el que no se van a reprimir movimientos sociales, siempre y cuando estos sean pacíficos, pues habrá que preguntarse a quién le corresponde determinar o interpretar cuándo son pacíficos y no. Y ahí hay mucha discrecionalidad. Entonces, todo lo que viene siendo esta Ley de Seguridad Interior está caracterizado por, pues, ¿cómo te diré?, por legalizar hasta cierto punto la discrecionalidad en muchos puntos, y la discrecionalidad es el origen, junto con la corrupción, de gran parte de los males de este país. Lo que se necesita es Estado de Derecho, lo que se necesita es imperio de la ley, lo que se necesita es la reconstrucción de las policías en sus 3 niveles, federal, estatal, municipal. Lo que se necesita es generar una ruta de desmilitarización de la seguridad pública para que el ejército vuelva a sus cuarteles. Y en paralelo también se fortalezcan las unidades de inteligencia financiera del Estado para desarticular las estructuras financieras del narcotráfico. Si tú ves el presupuesto que reciben las unidades de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y la PGR, es risorio. Y cuando ves pues el número de personal también, que también es, que hay que decirlo, también es un misterio, de esos que están guardados. ¿Por qué no se refuerzan esas estructuras que han sido las que han probado ser muy efectivas para el combate al narcotráfico? ¿Por qué no se impulsa una estrategia de política industrial que fortalezca el mercado interno y vaya disminuyendo el peso y la influencia que tiene la narcoeconomía sobre la economía interna?
¿Por qué no se considera la legalización de ciertas drogas junto con una campaña pues, de atención por las vías de atención a las adicciones, en donde se fortalecen las instituciones de salud, como se ha hecho en otras partes? Entonces, hay alternativas, y sin embargo se consideró pues que ha sido repudiada a nivel internacional, que ha demostrado que no ha sido efectiva. Si tú ves el caso de Colombia, la ruta hacia su pacificación y la construcción de instituciones y de la paz social pasó también por el fortalecimiento de las policías. Aquí estamos escogiendo una ruta pues que no ha fracasado, que no ha dado buenos resultados, y no se están tomando las medidas para combatir la delincuencia y la corrupción por otras vías. A ver, Julián, pero de acuerdo con lo que señala propiamente la Constitución, concretamente en el artículo 129, está expresamente prohibida la actuación de cualquier autoridad militar en lo que no tenga que ver con ejercicios militares. Es decir, se circunscribe única y exclusivamente a la actividad castrense. Así es. Es un artículo que, bueno, se empezó a violar desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y sacó al ejército de los cuarteles. ¿Tendría que haber alguna reforma constitucional para poder darle validez a esta nueva ley de seguridad interior, o lo pueden hacer sin ningún problema? Tendría que haber una reforma, porque desde una ley, como dijo la senadora Angélica de la Peña, tú no puedes, desde una ley secundaria, tú no puedes volver constitucional lo que de entrada es anticonstitucional, y lo que de entrada es viola acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. La salida del ejército de los cuarteles para combatir al narcotráfico y desarrollar tareas de seguridad pública, pues fue una excepción y un estado y una situación en su momento que muchos consideraron de emergencia. Otros consideramos que la llamada guerra contra el narco de Calderón no fue tal porque no atacó realmente las estructuras financieras y se mantiene. Pero bueno, salió. Que es necesario tener un marco jurídico para la actuación del ejército, ya que se emplea en determinadas circunstancias. Sí es necesario tener un marco jurídico. Que este es el mejor marco jurídico, no. Pues está muy lejos de serlo. Es una aberración. Como dije, es un marco que vulnera nuestras libertades, que las acota, que refuerza la discrecionalidad, que trastoca el pacto federal, ¿sí? Y que es anticonstitucional. Y en esencia lo que estamos viendo de aprobarse esta ley no es nada más un nuevo paradigma de seguridad pública. Estamos experimentando lo que pudiera ser un cambio de régimen, porque es una nueva relación entre los poderes. Y es el reforzamiento de asimetrías. Ay, pero, Julián, me lo he preguntado una y otra vez. ¿Cuál es el espíritu? ¿A qué obedece? Independientemente de la forma, de todo lo que se renueve, de todo lo que se reforme, de la vinculación que pudiera existir ahora entre el ejército y la sociedad, etcétera. O sea, ¿qué mueve la iniciativa? ¿Qué hay detrás de esa iniciativa? Bueno, muchos lo interpretan que puede ser una medida de autoprotección de una élite cleptócrata. O sea, que se están protegiendo a sí mismos y buscando conservar el poder y buscando conservar su status quo en función de lo que pueden hacer o dejar de hacer, o ¿cómo le interpretas? Darle legalidad a la represión en caso de las protestas ciudadanas, por lo que has mencionado, por la cleptocracia, por la corrupción, por las alzas a los precios de la gasolina, del gas, por un posible fraude electoral, en fin. Pero es que las manifestaciones en este país realmente son como y están más concentradas en ciertas regiones del país, en el sur. Por eso es que yo no creo que esté por ahí la razón de ser. O sea, la razón de ser es ¿qué? Mira, de entrada, ¿qué llevó a esto? No se hizo el trabajo en el reforzamiento de los cuerpos de seguridad pública,
Y a pesar de que tuvieron carretadas de dinero y el presupuesto para esas áreas, incrementó considerablemente año con año. Pero en sí mismo el tema de la seguridad pública y este peso se convirtió en un espacio, en un negocio. El negocio en el tema del narcotráfico no es nada más el consumo de la droga, es también la venta de lo que viene siendo el equipo, las asesorías, las certificaciones, etcétera. Y no hubo una rendición de cuentas. ¿Qué pasó con todo ese dinero que debió haberse destinado al reforzamiento de las policías? Los gobernadores, los alcaldes no hicieron su tarea. Hay un enorme agujero negro ahí en las finanzas, hay una enorme corrupción y lejos de admitir el fracaso en su implementación y la responsabilidad, pues prefieren pasarle la tarea al ejército. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, las mismas organizaciones de la sociedad civil que impulsaron este nuevo modelo advirtieron hace un año a través de un comunicado que era preferible posponer su implementación en todo el país porque los gobernadores, porque el gobierno federal, porque alcaldes no habían hecho su tarea de preparar a sus jueces, ministerios, policías, etcétera, y adiestrarlos. Ante el fracaso de esta situación, lejos de admitir los gobernantes su responsabilidad, prefieren decir que todo es un fracaso, y parte de los argumentos que han dado los senadores en las comisiones y en las mesas en donde se ha discutido la Ley de Seguridad Nacional es darle estas facultades al ejército para que puedan actuar y no se vean ante la necesidad de liberar delincuentes. Sí puede ser también un sistema de autoprotección, una medida. Puede ser también un alineamiento con lo que viene siendo la política de seguridad interior de Estados Unidos, de la Homeland Security Act, que a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 se crea a través de la Patriot Act una nueva agencia que es la Homeland Security, que es la agencia del Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Seguridad Territorial, en donde se encuentran, por decirlo de una manera, las tareas o la lógica de seguridad nacional con la lógica de seguridad interna dentro del territorio. Y parte de sus documentos, en sus documentos ponen mucho énfasis en la amenaza de posible narcoterrorismo. ¿Sí? Que perturba la paz social, que puede vincularse incluso con grupos extremistas islámicos o con grupos de extrema derecha norteamericanos, que pueden atacar instalaciones, infraestructura, inversiones, etcétera. Entonces, ¿quién sabe? Pudiera ser que en esta lógica de las inversiones con la reforma energética que se están dando en México, pues se convierte en una prioridad para ellos encontrar un mecanismo que facilite la coordinación con Estados Unidos en esa tarea. Es que yo creo que tenemos que ir al fondo. Tenemos que entender el espíritu con el que nace esta ley de seguridad para luego poder interpretar todo lo que de ella se deriva. Porque conocer los porqués nos llevará a entender el actuar sin justificar del gobierno. Y hay mucha molestia, hay un malestar generalizado, porque además grandes líderes de opinión, que desgraciadamente, pues hay que decirlo también, los actores, las actrices, las personas que se han manifestado contra la ley de seguridad son las que han movido pues una gran cantidad de las conciencias de los jóvenes. No así los organismos que se han dedicado desde hace mucho tiempo a investigar, a evaluar, a analizar lo que nos está pasando como país. Creo que ahí puede haber también una puerta que nos conduzca a saber cómo se socializan los temas, y son Gael García Bernal, Diego Luna, quienes se han manifestado de una manera contundente, inclusive entrando en el terreno de las diferencias a través de las redes sociales con senadores, y que por cierto los senadores no se han portado nada bien. Yo te quiero preguntar algo, ¿esto también no obedece a una sociedad civil que despierta? ¿Esto también obedece a un intento de represión hacia la sociedad civil que participa de una manera más puntual, más organizada, más comprometida? Puede ser, como dije, puede ser un sistema de autoprotección, puede ser comprar que el gobierno o la élite cleptócrata compra un seguro y genera un mecanismo para
preservar el status quo y garantizar que no haya cambios que los afecten, o que los cambios sean cambios pactados, ¿no? De ventanilla, muy cosméticos, para simular cambio. Y la movilización social, aunque es débil en el país, aunque no se da, y aunque también puede ser en determinados momentos contraproducente, porque son ejercicios catárticos que muchas veces no tienen una continuidad, pues creo que lo que está sucediendo en el país es, bueno, sí, puede haber, se está dando un mecanismo en donde se genera información de contraste, trabajo a través de medios alternos y movilización social para reconocerse. No tiene que ser masiva como lo hacen algunos partidos políticos, pero es inicio de ejercicios en donde se replican, se difunde información y se generan otros canales, y que pudieran derivar en un futuro, pues tal vez en manifestaciones mucho más grandes, pero manifestaciones que no se queden ahí, sino que continúen con un trabajo. La participación de Gael García Bernal, de Diego Luna, de otras personalidades, es positivo, pero a final de cuentas estos los juntó el colectivo Seguridad Sin Guerra y los juntó Fiscalía que Sirva, y de hecho pues desde mucho antes, si tú ves los desplegados, los pronunciamientos, ya estaban participando. Es bueno porque son atractores, son replicadores de información, son gente que ya por sí tiene muchos seguidores, pero lo importante es el contenido de lo que dicen. Nada más una cosa, ya no hay nada que hacer. Pues se pueden mejorar recursos de inconstitucionalidad. ¿Se pueden amparar? ¿Se puede amparar? Se pueden meter juicios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante instancias internacionales. Pudiera hacer una campaña de relaciones públicas, pero yo sugeriría que esa campaña de relaciones públicas o ese recorrido se hiciera a través de universidades norteamericanas. Tú ves que en las universidades americanas muchas veces permean más temas que están al otro lado del mundo que aquellos que están abajo de su frontera. Uh-huh. Muy bien. Julián Mejía Verdeja, integrante de los colectivos Seguridad Sin Guerra y Fiscalía que Sirva, nuestro agradecimiento por tu presencia. Muchas gracias.